Presos por petróleo, turbio trueque entre Estados Unidos y Venezuela, esclavitud laboral, mordaza judicial y exilio forzado de la verdad. Ultimátum para Maduro, Corte Internacional de Justicia frena elecciones en el Esequibo. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es viernes 2 de mayo del año 2025 y recordamos con firmeza a nuestra compañera Nacarimena Ramos y a su esposo Yanni González, quienes permanecen injustamente separados de sus seres queridos desde hace 24 días. Su libertad es nuestra prioridad. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Estados Unidos y Venezuela estarían negociando en secreto un polémico acuerdo que busca liberar a presos políticos a cambio de criminales detenidos en El Salvador. La prioridad de Washington es rescatar a 9 ciudadanos norteamericanos retenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que Caracas exige levantar las sanciones y reactivar su industria petrolera con ayuda de empresas estadounidenses. Génesis Pérez nos amplía. Mientras la atención internacional se concentra en otros focos de tensión global, un complejo y silencioso juego diplomático se desarrolla entre Washington y Caracas. Según reveló el medio Infobae, Estados Unidos estaría negociando con el gobierno de Nicolás Maduro la liberación de decenas de presos políticos, incluidos al menos 9 ciudadanos norteamericanos, a cambio de ciudadanos venezolanos detenidos en cárceles de alta seguridad en El Salvador. La operación, que se mueve en el plano informal y altamente reservado, tiene como rostro visible al exfuncionario Mauricio Kleiber Carrón, enviado especial de Donald Trump, quien lidera el esfuerzo por recuperar a los estadounidenses presuntamente cautivos en condiciones inhumanas. Detienen gente que no tiene además ninguna, condición que los haga sospechosos de nada, salvo el hecho de ser norteamericanos, los detienen para luego presionar al gobierno. Una vez que, esa presión tiene un efecto, pues detienen a otros. Entonces Maduro va a utilizar esos elementos como factor de presión. Pero detrás del objetivo humanitario subyace una compleja red de intereses: el levantamiento de sanciones económicas, el acceso a las reservas petroleras venezolanas por parte de empresas estadounidenses y un reacomodo estratégico en América Latina. Desde Caracas, Maduro no oculta sus condiciones, pretende canjes asimétricos y exige concesiones económicas sustanciales a cambio de vidas humanas. La postura clara es la de Maduro, que tiene sus intereses muy claramente definidos. Sencillamente una vez más violó las normas electorales, una vez más está ejerciendo el poder de manera ilegítima y necesita, pasar la página de esa situación y necesita insertarse ya abiertamente en un esquema tipo Cuba. La presión no solo proviene de Estados Unidos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, férreo aliado de Trump en esta ofensiva regional, ha encarcelado más de 250 ciudadanos venezolanos y se sumó a la confrontación simbólica al recordar que su país no tiene presos políticos. Así, la alianza Bukele-Trump se convierte en un bloque de presión sostenido contra Caracas, en un contexto donde la diplomacia clásica se mezcla con tácticas de máxima presión. Ahora bien, analicemos cómo el gobierno venezolano navega entre estas presuntas negociaciones y los diversos casos migratorios impactados por las medidas de Estados Unidos, país al que Nicolás Maduro ahora cuestiona, tildándolo de dictadura de derecha. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabiliza a María Corina Machado y a otros dirigentes de la tolda opositora de la desaparición de la niña Maykelis Espinosa, del éxodo migratorio y del traslado de venezolanos a El Salvador, y con ello cuestiona los derechos en Estados Unidos. Ellos han criminalizado a los pueblos del mundo. Ha pedido que se persiga a los venezolanos, que se les capture en las calles. Leopoldo López, ladrón, Juan Guaidó, María Machado, Julio Borges, Antonio Ledesma, Juan Pablo Guanipa, son los responsables de haber impuesto una narrativa de que los venezolanos migrantes a Estados Unidos, por culpa de las sanciones económicas, eran delincuentes del Tren de Aragua. Las declaraciones se dieron durante la marcha del 1 de mayo, dedicada al Día del Trabajador.
donde la consigna principal fue la libertad de los migrantes, donde expusieron detalles de la presunta desaparición de la niña venezolana, quien habría sido secuestrada por Estados Unidos, y aseguran que desde el gobierno venezolano se encuentran trabajando para lograr la liberación de la menor de edad. Y nosotros, a través del ministro Diosdado Cabello, autorizamos absolutamente toda la lista. Cuando faltaban minutos para abordar el avión, nos vuelven a ratificar que Maykelis venía en ese avión. Y de repente, y misteriosamente, para que ustedes vean que ahí no había ningún tipo de medida legal, fue una medida arbitraria, criminal, de las autoridades de migración estadounidense. De repente, nos enteramos que sacaron a Maykelis del listado de pasajeros y se la llevaron. De igual forma, Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a retornar a su país de origen, resaltando que impuso a México, Canadá y China en su red Truth Social durante un evento con poderosos empresarios iberoamericanos como el magnate mexicano Carlos Slim. Secuestro y desaparición el discurso que tuvo. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Resultan evidentes las contradicciones en las posturas de Estados Unidos y de Venezuela, mientras la nación norteamericana declara que no negociará con Maduro. El chavismo responde estratégicamente afirmando que hará todo lo posible por la liberación de los migrantes venezolanos. Pero, ¿qué lectura genera este tipo de acuerdos bajo la mesa? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. A solo 25 días del vencimiento del plazo para que Chevron cese sus operaciones en Venezuela, expertos anticipan una posible flexibilización de las sanciones petroleras, lo que permitiría a la empresa estadounidense continuar la explotación de crudo venezolano. No obstante, la incertidumbre sobre los pagos derivados de las mismas restricciones ha llevado a PDVSA a ordenar la devolución de cargamentos desde puertos nacionales en los últimos días. Stephanie García con los detalles. Existe una posibilidad que la administración de Estados Unidos otorgue una extensión del wind down, que es el plazo que le dieron a Chevron para cerrar sus operaciones en Venezuela, debido a que toca intereses económicos en Norteamérica. Así lo afirmó Osvaldo Felizuela, profesor del IESA, quien señala que se dieron cuenta que las políticas extremas implementadas por el presidente Donald Trump han causado descontento, por lo que cree que se genere una cierta libertad en el sector petrolero, tanto en Venezuela como en Rusia e Irán. Quiere hacer la política de la Casa Blanca, lo estamos viendo ahorita con el tema de los aranceles, que lo extendió por 90 días, cuando había amenazado que no le iba a dar ni siquiera 24 horas. Se espera, por lo menos dentro del sector general, no solamente el venezolano, sino internacional, que haya cierta libertades, no, en este caso sería una cierta flexibilización del sector petrolero, tanto en temas de sanciones, no solamente con nosotros, sino por ejemplo con países como Rusia e Irán. Felizuela asegura que de no renovarse las licencias, en el peor de los casos se dejarían de producir entre 50.000 y 200.000 barriles diarios, lo que impactaría de forma negativa en los ingresos de la nación. Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron casi 20% en abril, hasta 700.000 barriles diarios, el nivel más bajo en 9 meses, debido a las cancelaciones en cargamentos. En este sentido, el experto en petróleo Andrés Roja afirma que de perder el beneficio de venta del oro negro con Chevron, el país de la región que vislumbra como posible competidor es Brasil, debido a su fuerte apertura de la explotación de crudo. En el pasado vimos que Colombia fue un gran ganador, como Rusia misma antes de Ucrania ganó mercado en los Estados Unidos. En este momento Brasil, sin lugar a dudas, vislumbra, porque digamos México y Colombia tienen un problema interno, y es que por la propia política que se inició con López Obrador y la que lleva adelante el presidente Petro, son prácticamente políticas poco atractivas para inversionistas, a diferencia de lo que está haciendo Brasil, que se está abriendo fuertemente la exportación de petróleo.
Rojas explica que el elemento político ha jugado un papel muy importante en el reconocimiento de las sanciones producto de las contradicciones de ciertos representantes del gobierno americano. Asevera que el elemento clave para que la industria petrolera nacional no se vea tan afectada es conseguir que China siga comprando el producto petrolífero sin importar la guerra arancelaria. Recordemos que en los últimos días se han devuelto buques petroleros con sus cargas tras la orden de la empresa estatal PDVSA, ante la incertidumbre sobre los pagos relacionada con las sanciones. Las exportaciones de crudo venezolano de Chevron a Estados Unidos se desplomaron 66%, lo que representa 66,000 barriles diarios debido a estas medidas. Stephanie García, Impacto Venezuela. El discurso oficial anuncia aumentos, pero la realidad del venezolano de a pie se mide en monedas contadas. La siguiente nota especial expone la dura situación del trabajador, confrontado a un salario mínimo simbólico frente a una canasta básica inalcanzable, desdibujada entre las estadísticas y las promesas. La réplica del opositor Andrés Velázquez al anuncio presidencial es directa. Pone el dedo en la llaga. ¿Esto es justicia social o populismo reciclado? La calle responde con voz de obrero. Halim Naim con los detalles. En Venezuela, las cifras no permiten eufemismos. La canasta básica alimentaria supera los $500 mensuales según el Sendas. El salario mínimo, en contraste, es menor a $5 al mes. Pero el chavismo, lejos de reconocer esa grieta económica monumental, se jacta de grandes logros laborales. El último anuncio de Maduro es otro espectáculo. Más bonos y salarios indexados. Pero, ¿indexados a qué? A la inflación que ni el mismo Banco Central de Venezuela publica completa. A la pobreza que ya cubre más del 80% de los hogares venezolanos según Encovi 2024. Lo vamos a elevar desde $90 a $120 mensuales indexados, sumado al ingreso de Cestatique, que son $40, queda el ingreso mínimo integral de la clase obrera en $160, equivalente en bolívares. El chavismo insiste en confundir bonos con salarios, como si el maquillaje económico pudiera alimentar al país. Pero los trabajadores venezolanos ya no compran la propaganda. La inflación sigue sin tregua y el salario mínimo permanece congelado desde 2022. Sobre los anuncios de Maduro, el dirigente de la Causa R, Andrés Velázquez, no se guarda nada. Lo llama por su nombre, una catástrofe laboral, no una política social. En Venezuela existe esclavitud laboral. Aquí no hay norma alguna. Aquí se acabó con la contratación colectiva. Aquí no existe ley del trabajo ni reglamento de ley del trabajo. Aquí las inspectorías que existían a niveles regionales donde los trabajadores iban a poner una queja, eso desapareció, eso se convirtió en casas del PSV. Mientras Eduardo Piñate, al frente del Ministerio del Trabajo, hablaba de celebración, Maduro celebraba. Sí, celebraba el último lugar en salarios mínimos de América Latina. Los trabajadores hacían lo único que les queda, gritar en la calle que bono no es salario. Anunció un aumento de bonos y tenemos que ratificar una vez más que bono no es salario. Hablan siempre del ingreso indexado y yo me pregunto, ¿indexado a qué? Porque indexado a la inflación no está. En Venezuela no solo han desaparecido los derechos laborales, sino que trabajar se ha convertido en una forma de resistencia. La desprotección, la precariedad y la persecución sindical son parte del paisaje. Mientras el chavismo monta tarimas y reparte migajas, la pobreza estructural ya alcanzó el 53% de los hogares, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este 1 de mayo no fue una fiesta. Lejos de eso, fue una denuncia colectiva en pancartas, gritos y, lo más doloroso, el silencio obstinado. Para Impacto Venezuela, Halim Naim.
Seguimos chequeando otras informaciones en nuestra sección Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Periodismo en Venezuela, mordaza judicial y exilio forzado de la verdad. En Venezuela, la prensa libra una batalla cuesta arriba para ejercer su labor, informar con veracidad y objetividad y sobrevivir a la compleja crisis económica, política y social. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa revela datos alarmantes que ilustran esta situación. Solo el 80% de los trabajadores del sector está sindicalizado, un 40% de los periodistas carece de contrato laboral y más del 60% no ha recibido aumento salarial en el último año. A la precariedad laboral se suma la persecución. Actualmente 15 trabajadores de la prensa están detenidos y 12 enfrentan procesos judiciales, sin mencionar la diáspora de profesionales que han huido del país por temor a represalias. La CIJ frena a Venezuela. Prohíben elecciones en el Esequibo. La Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, ha ordenado a Venezuela abstenerse de realizar elecciones en la región del Esequibo, territorio en disputa con Guyana. Esta orden refuerza las medidas provisionales dictadas por la CIJ en diciembre de 2023, destinadas a prevenir acciones que modifiquen el status quo del área en conflicto, mientras la Corte decide sobre la validez del laudo arbitral de París de 1899, que fijó la frontera actual. La decisión de la CIJ responde a los planes de Nicolás Maduro de llevar a cabo elecciones en el Esequibo el 25 de mayo. Guyana ha celebrado el dictamen como una protección de sus derechos, argumentando que las acciones de Venezuela contravienen abiertamente la orden de 2023. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Agradecemos su sintonía y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.